Bueno, el martes nos habíamos quedado en el ejercicio 10, ¿sí? Habíamos introducido los ejercicios de medidas de dispersión, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda, consulta con esto? ¿Alguna duda con el cálculo? ¿Algún ejercicio que hayamos hecho ya la clase pasada? ¿Quieren consultar? Bueno, si no, empezamos con el ejercicio 11, entonces. Bien, en el chat no hay nada. Bueno, entonces vamos con el ejercicio 11. Bien, dice, para las edades de cada equipo del ejercicio 1, ¿sí? Que eran de los futbolistas, nos pide calcular el alcance intercuartil, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Luego comparar los resultados y analizar los hallazgos y con base en su respuesta el ejercicio 1 podría generalizar las propiedades de tendencia central y variación. Bueno, ¿qué sería el alcance? Acá me piden calcular el alcance. ¿Cuál será esa medida? ¿El rango? Muy bien, rango. Muy bien. ¿Sí? Tengan en cuenta los diferentes sinónimos, ¿sí? Del rango. ¿Sí? Rango, amplitud, alcance, recorrido. ¿Sí? Son cuatro expresiones con las que se suele denominar, ¿sí? El rango. Bien, entonces nos piden calcular el alcance. Bien. Ahí abro el archivo con el cual hemos estado trabajando este ejercicio y ya lo comparto. Bien, entonces, creo que se está viendo bien, ¿no? Sí, profe. Sí. Oh, bueno, eh, ok, listo. Entonces, esto es lo que habíamos calculado la clase pasada, ¿sí? Habíamos calculado para el equipo de fútbol de Argentina y Francia, ¿sí? Acá tenemos los datos. Y acá teníamos la media, mediana, moda, rango medio, eje medio, cuartil uno, cuartil 3, ¿sí? Vamos a seguir completando entonces mayores descriptores con este ejercicio 11, ¿sí? Me pide que calcule el alcance, ¿sí? O rango, ¿bien? Y este es un cálculo que necesito que valores. ¿Sí? ¿Cómo era el cálculo del rango? El máximo menos el mínimo. Muy bien, máximo menos mínimo, ¿sí? Entonces, para Argentina habíamos, esto para Argentina está ordenado y tenemos como dato menor, el más pequeño, 21 años, y como dato máximo, 35, ¿sí? Ay, perdón, al revés, 35 y 21. Por lo tanto, el alcance o rango es la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo, ¿sí? Este 14 se interpreta como esa posibilidad de variar desde el dato mínimo hasta el dato máximo, es decir, desde 21 vamos a encontrar datos, es como que decir, vamos a encontrar datos desde 21 a 35 años, ¿sí? Esa distancia, esa posibilidad de variar que tiene la variable es de una distancia de 14, ¿sí?
entre el mínimo y el máximo. Y para el caso de Francia, coincidíamos en no, no coincidíamos, era la frecuencia, era lo que coincidía. Tenemos como dato menor 22 y como mayor 36. ¿Sí? 22. O sea que tenemos una amplitud, un rango, ¿sí? También de 14. Es decir, la posibilidad de variar para esta variable va desde 22 a 34 y eso marca una distancia de 14. ¿Sí? Pero fíjense que acá los mínimos y máximos son distintos. ¿Sí? Para el caso de Francia tenemos una edad mínima de 22, una edad máxima de 36. ¿Sí? La posibilidad de variar va de 22 a 36, mientras que en el de Argentina va de 21 a 35. ¿Sí? Bien, también me pedían que calcule el rango, perdón, el alcance, vamos a respetar cómo está en la consigna, intercuartil. ¿Cómo calculábamos eso? ¿Cómo era la fórmula? ¿Alguien me lo quiere recordar? Cuartil 3 menos cuartil 1. Muy bien, nosotros ya habíamos calculado el cuartil 3, lo tenemos acá, y el cuartil 1 también. Entonces vamos a hacer la diferencia entre cuartil 3 y cuartil 1, tanto para Argentina como para Francia. ¿Sí? ¿En qué se diferencia el alcance intercuartílico o rango intercuartílico del rango o alcance? ¿Se acuerdan la diferencia? Bueno, y si no hacemos un gráfico y recordamos, ¿sí?, la diferencia. Este alcance o rango es la amplitud total, ¿sí? Nosotros si dibujamos acá al dato mínimo y acá al dato máximo, ¿sí? Rango o amplitud a secas sería el total, ¿sí? Sería todo, del mínimo al máximo, ¿sí? Este sería el alcance, ¿sí? Respetando el nombre del ejercicio. Sin embargo, nosotros podemos tener distintos posicionamientos de dónde está el cuartil 1, ¿sí? Y dónde está el cuartil 3, ¿sí? Recuerden que son medidas de posicionamiento y el alcance intercuartílico sería esta distancia, ¿sí? Aquí, ¿quién está? El 100% de los datos, porque me dice del mínimo al máximo, están todos. Y acá está el 50% de los datos, pero no es cualquier 50%, sino el 50% central, ¿sí? Bien, eso para recordar, ¿sí? De la clase anterior. Bien, entonces también me marca una distancia, ¿sí? La distancia entre el cuartil 1 y el cuartil 3 es 10 para el caso de Argentina y para el caso de Francia la distancia es 7. ¿Sí? Y también me piden calcular el desvío estándar, ¿sí? Desvío estándar. Vamos a calcular el desvío estándar. Y ustedes me dicen cómo les conviene, recuerden que la fórmula de la varianza, ¿sí?, cambiaba para población, dividíamos en n mayúscula, y para muestra dividíamos en n minúscula, que es la muestra, pero n-1, ¿sí? En este caso, ¿el equipo de fútbol ustedes lo consideran una población o una muestra? Muestra. ¿Cómo, perdón, Luciano? No, no te escuché bien. Una muestra. ¿Una muestra? Ujú. ¿Alguien tiene otra opinión? Si lo consideramos al equipo como un todo, ¿no? Todos los jugadores de este equipo, ¿sí?, podríamos considerarlo como una población, ¿sí?
Obviamente que este equipo, bueno, estos jugadores son parte de un plantel mucho más grande, ¿no? Dependiendo de cómo definamos la población, ¿sí? Si yo defino como población todos los jugadores de este equipo, ¿m? que están conformando el equipo para jugar, ¿sí? Podríamos considerar a estos 11 jugadores como una población, ¿sí? Son todos los jugadores que están por jugar, ¿sí? Más allá de que hayan otros jugadores que forman algo más grande, ¿sí? Depende cómo defina la población. Vamos a comparar si es que hay mucha diferencia o no, ¿sí? Considerándolo como población y considerándolo como muestra, ¿sí? Entonces vamos a activar la fórmula desvío estándar punto M y punto P. Recuerdan que punto M es para muestra, punto P para población. Pero la única diferencia es esa, ¿sí? Del denominador. ¿Sí? Vamos a considerar esto como una población, todos los que están por jugar, ¿sí? Le agreguemos P para que se diferencie población de muestra, ¿sí? Y le agregamos una M de muestra. Y, ¿sí? Hay una pequeña diferencia. Vamos a ver que cuanto más grande es el lote de datos, esta diferencia va a ser cada vez más pequeña, ¿sí? Porque n y n-1 van a tender a igualarse, ¿sí? Cuanto más grande sea el lote de datos, ¿sí? Entonces, esta diferencia es notoria porque tenemos un lote de datos pequeños, ¿sí? Un lote de 11 datos. Y lo último que me pide es el coeficiente de variación, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se calculaba el coeficiente de variación? El desvío estándar sobre la media. Muy bien, desvío estándar sobre la media por 100, ¿sí? Lo que voy a hacer es considerar esto como una población, ¿sí? Porque, repito, yo voy a considerar a la población todos los jugadores que están por jugar justamente, ¿sí? Entonces va a ser el desvío, para mí, poblacional dividido la media, ¿sí? Este valor y este otro, ¿sí? Y lo voy a pasar a porcentaje. Vamos a respetar dos decimales. Y ahí tendríamos todos los cálculos que me ha pedido este punto, ¿sí? Este es el punto A, que es todos los cálculos, y en el punto B me pide comparar y analizar, o sea, comparar lo que es de Argentina con lo de Francia y a ver qué pueden comentar, qué interpretaciones pueden hacer de estas medidas de dispersión, ¿sí? Esto ya habíamos trabajado en la otra clase, que eran medidas de tendencia central. A ver qué pueden comentar. Ahí lo voy marcando, lo que teníamos que calcular, que era esto. Ah, bien. Bueno, fíjense que los datos para ambos equipos tienen la misma amplitud, ¿no? Tienen la misma posibilidad de variar, ¿sí? El recorrido es el mismo. Sin embargo, ¿quién tiene un recorrido más concentrado, ¿sí? Respecto del 50% de los datos centrales? ¿Quién tiene menos posibilidad de variar, si ese recorrido es más corto para qué equipo? Argentina. ¿Para Argentina es más corto o para Francia es más corto? Ah, no, para Francia, perdón, perdón. Para Francia, ¿sí? Para Francia. Quiere decir que el 50%,
¿sí? de los datos centrales van a estar entre 22 y 36 y es una distancia menor que el de Argentina. ¿Mm? Y ahora, ¿qué quiere decir este desvío? ¿Qué quiere decir el desvío? Yo acá les copio las medias, si quieren, para que puedan visualizar acá. Ahí está. La media como media de tendencia central. Vamos a poner otro color. ¿Cómo podríamos interpretar ese desvío? Uy, perdón. Ahí está. Que Argentina tiene los datos más dispersos con respecto a Francia. Muy bien, ¿sí? La distancia media respecto de la media, ¿sí? es mayor en el caso de Argentina que en el de Francia, ¿sí? ¿Sí? Recuerden que el desvío también es, es un promedio en el fondo, pero un promedio de las distancias de cada uno de los datos respecto de la media, ¿sí? Muy bien, entonces, perfecto. Y esto, que tal vez acá, bueno, sí se puede ver, pero a veces no es tan fácil verlo, ¿sí? La mejor forma de hacer la comparación respecto de la variabilidad es con el coeficiente de variación. Y aquí vemos o concluimos que Argentina tiene los datos más variables, es decir, entre los jugadores de Argentina, ¿sí? La distancia que hay entre los datos en sí, ¿sí? Respecto de la media, que es mi punto de comparación para cada uno de los datos, es mayor en Argentina, ¿sí? Que en el de Francia, ¿sí? Fíjense que mirando el rango tengo el mínimo y el máximo, decimos, bueno, es lo mismo, en cuanto a en cuanto a la distancia, pero vemos que el comportamiento del interior de los datos tiene una mayor variabilidad para el caso de Argentina, ¿sí? Bien, este sería el punto B, entonces, hacer las comparaciones y los comentarios. Y en el punto C me pide si podríamos generalizar las propiedades de tendencia central y variación. ¿Sí? Bien, ¿qué comentarios podemos hacer aquí? Bien, vamos a ver que acá, en este caso, la media y el desvío para nosotros van a ser las dos medidas básicas más importantes para poder comprender la forma en la que se distribuyen los datos, ¿sí? La media y el desvío va a ser algo con lo cual vamos a seguir trabajando incluso cuando veamos cuestiones de probabilidad y distribuciones de probabilidad, ¿sí? Siempre nos va a interesar a ver cuál es esa medida que se ubica en el centro. Vamos a ver que a veces sí, a veces no. Y el desvío me ayuda a saber si ese desvío es representativo o no es representativo. ¿Sí? Me ayuda a comprender la dispersión de los datos. Acá vemos un lote que parecía más o menos homogéneo porque tenía más o menos la misma edad, la mayoría de los jugadores. Sin embargo, vemos que si hacemos un análisis más fino, no ocurre eso, ¿sí? No ocurre. Hay una mayor variación para el caso de Argentina respecto de Francia, ¿sí? Entonces, es importante estas dos medidas, ¿sí? La media y el desvío estándar. Recuerden que están asociados porque el desvío estándar es el cálculo justamente de las distancias de cada uno de los datos respecto de la media, ¿sí? Así que son dos medidas que están emparentadas, ¿sí? La medida de tendencia central, ¿sí? Para el caso de la mediana, siempre va a estar en el centro, pero la media puede alejarse del centro y ese alejamiento del centro va a estar reflejado con un mayor coeficiente de variación, ¿sí? Cuanto más grande el coeficiente de variación, quiere decir que estos datos no son homogéneos, por lo tanto, la distancia que hay respecto de la media es más grande, ¿sí? Y la moda, si bien se la llama medida de tendencia central,
tampoco puede estar en el centro, ¿sí? Y eso también va a ser reflejo de asimetría, ¿sí? Porque justamente ya vamos a ver ahora en la clase de hoy eso, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si hubiese, en vez de, de tres jugadores de 24 años, de 21 años? Bueno, 21 es el dato mínimo, está el inicio del lote, ¿sí? Si lo ordenamos, y esa es mi moda, y no, no está en el centro, ¿no? Porque si pensamos a la moda como medida de tendencia central, que está entre 21 y 35, digo, bueno, más o menos entre 30 años tiene que estar la moda, ¿sí? Pero la moda puede estar al inicio, en el medio, al final, ¿sí? Por lo tanto, si bien se llama tendencia central, no siempre cumple con estar en el centro, ¿sí? Si está en el centro, bien, vamos a ver qué propiedades o qué cuestiones están asociadas con una moda que sí sea de tendencia central, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, consulta antes de Profe, pasar al disculpe, ejercicio de hoy? recién Sí, entro. Ahí puso dos desvíos, que no, uno es para población y otro para media. para muestra, sí. Para muestra, perdón. Y ahí lo único que varía es abajo, ¿no? El n, que uno es n mayúsculo y el otro es n menos uno. Exactamente, porque esto lo dividí en 10 y esto lo dividí en 11, entonces es más pequeño porque dividí en una cantidad más grande, ¿sí? Particioné en más grupos, digamos, ¿sí? Hacer la división por 11 que hacer la partición en 10, ¿sí? Entonces, sin embargo, este uno, ¿sí? Cuanto más grande el lote, cada vez va a ser más despreciable esa diferencia y van a ser casi iguales cuando el lote es grande, ¿sí? Acá sí se nota la diferencia porque es un lote pequeño, ¿sí? Dividir en 11 y dividir en 10 capaz que se nota. En cambio, dividir en Bien. 99 y dividir en 100 ya esa diferencia capaz que es mucho más pequeña, ¿sí? Profe, y ahí el Pero acá yo desvío marqué es una distancia que no, entre la media y los datos. Es un promedio también, digamos. exactamente, ¿sí? Recuerden que el desvío es el promedio de las distancias de... ¿Qué distancia? Del dato respecto a la media, ¿sí? Yo tomo la media como mi punto de referencia, mi punto de comparación y voy viendo cómo se comportan esas distancias de los otros datos, ¿sí? Bueno, si quieren, al final de la clase les Gracias, profe. comparto un enlace a una página muy, muy interesante donde uno puede ir colocando datos y gráficamente va marcando esas distancias y capaz que viéndolo gráficamente se comprenda mucho mejor esta relación y vínculo que hay entre la media y su desvío, ¿sí? Ya al final de la clase les comparto, ya voy a buscar Profe, ese. Sí. entonces hay que tener en cuenta la fórmula para población, no para muestra. En este caso yo dije, bueno, voy a tomar el de población porque voy a considerar como población a todos los jugadores del equipo, ¿sí? Que están por jugar, ¿sí? Entonces yo lo definí a este lote de datos, a estos 11 jugadores como un todo, este equipo que está por jugar como un todo. Por eso es que he tomado población. Y dije, bueno, veamos si cambia o no con respecto de la muestra, por eso simplemente lo calculé acá, pero no lo marqué, ¿sí? Porque hemos trabajado con el desvío poblacional. Bien, bueno, vamos a pasar entonces. Igual esto lo vamos a seguir repitiendo porque todos los que siguen son bastante repetitivos los ejercicios. Con todos los lotes de datos que hemos trabajado en los ejercicios anteriores, ahora los vamos a seguir utilizando, pero ya para otros cálculos, ¿sí? Bien, ahí ya comparto. Vamos con el ejercicio 12. Dice, usando los datos del ejercicio 2. Ah, ahí está el profe. Listo, profe, le dejo el ejercicio 12. Usando los datos del ejercicio 2, calcula el rango intercuartil, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación para la serie de datos con error y luego vuelva a calcular estas estadísticas después de haber corregido el cociente igual a 61 por el valor correcto 16. Bueno, analice las diferencias en sus resultados para cada medición de dispersión y qué medida parece afectarse más por el error. Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio 2, ¿sí? Bien. Y ahí ya Entonces, comparto el otro archivo.
Es muy largo el TP3, así como que Sí, pues llevamos media larguísimo. hora, larguísimo, si no no vamos a terminar. Y de programación es terminar el TP, esta parte del TP. Ya. Bueno, bueno, chicos, bueno, acá tengo la serie de datos, bueno, teníamos la serie de datos desordenada, ahora tenemos la serie de datos ordenada, ¿sí? De menor a mayor. También recordemos los datos que teníamos acá de X mínimo, X máximo, N, era 9 en este caso. El cuartil 1 y el cuartil 3 lo hemos sacado en la primera parte. Lo que nos pide sacar acá es el rango, repasando un poco lo que el profe Pinto me aclaró muy bien, ¿no? Tenemos el rango, que es igual al X máximo menos el X mínimo. Entonces, para esta serie, ¿cuál sería mi X máximo? Sería los 61, ¿sí? Los 61 menos ¿qué? Menos 13, ¿sí? Eso me va a dar los 48 que tengo acá, ¿sí? ¿Sí? Así que bueno, a ver. Después, eso nos pide sacar el rango y después que nos pide también sacar el El rango rango. intercuartil, ¿sí? Entonces, para sacar el rango intercuartil tenemos que tener en cuenta que el cuartil 3 menos el cuartil 1. Y ya en la clase pasada ya lo sacamos. Entonces, el cuartil 3 menos el cuartil 1, que son los 16,50 menos 13,50, eso me da los 3 que está acá. ¿Sí? Voy rapidito, chicos, porque este tema ya el profe se los dio bastante claro, ¿no? Y después también nos pide sacar la varianza, ¿sí? La fórmula de la varianza, chicos, se deben recordar, ¿sí? S al cuadrado, S de x al cuadrado es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de cada uno de los x sui menos la media elevada al cuadrado sobre n menos 1. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a ir tomando cada uno de ellos, cada uno de los x sui, 13, 13, 14, cada uno de ellos, y le vamos a restar la media, que también ya la calculamos en la clase pasada, que es 20, ¿sí? 20 es la media. Bueno, igual 20 elevado al cuadrado más será 13 menos 20 elevado al cuadrado, y así sucesivamente con cada uno de ellos sobre n menos 1. En este caso me quedaría 8, porque n es 9, ¿sí? Bueno, si hacemos todos esos cálculos, chicos, tenemos que llegar a esta variante, que es 238,25, ¿sí? Luego vamos a sacar el desvío. El desvío significa sacar a esta varianza la raíz cuadrada. Si sacamos la raíz cuadrada a 238,25, obtendremos un desvío de 15,44. ¿Estamos? La fórmula del desvío ya la saben, ¿no? Desvío de x igual a la raíz cuadrada de, ¿sí? Bien. Y luego me piden sacar el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es igual al desvío de x sobre la media de x, multiplicado por 100. Acá lo desvío de x sobre la media por 100. Entonces, ya tenemos el valor del desvío, que es 15,44, dividido 20, que es la media, multiplicado por 100, y eso me va a dar los 77,18%. ¿Sí? Eso es lo que me está pidiendo acá en el ejercicio número 12. Hacemos o sea, tenemos dos para analizar. Este de la serie, digamos, que está mal,
Y ahora vamos con la serie que está corregida, eso nos falta hacer, ¿sí? Lo mismo, nos fijemos acá, bueno, acá tenemos los datos, me pide sacar el rango, que aplicamos la fórmula del rango que ya la sabemos, del rango intercuartil, la varianza, el desvío y el coeficiente de variación. Es lo mismo, chicos. Van a tener que ponerse a hacer, ¿sí? Aplicando la fórmula que ya el profe vino explicando hace rato, y como les dijo el profe hace rato, ¿qué es lo que tenemos que analizar acá para ver la variación que puede haber entre una serie y la otra? Pregunta, a ver. A ver, ¿qué analizaríamos acá? Obviamente haríamos un cuadrito, como hicimos acá, pero ¿qué podemos decir? A ver, vamos. Que hay mucha más dispersión en el primer, el que está con error, que el segundo por el porcentaje que calculamos, 9%, casi 9, algo, al otro que es 77%. Bien, bien. Así es, así es, así es. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Muy bien, chicos, muy bien. Bueno, no sé si quieres que Pinto, profe, ¿quieres agregar algo más? Bueno, fíjense que el desvío, ¿sí? Y la media son dos medidas bastante afectadas, ¿sí? ¿Por qué será eso? ¿Qué característica tenía la media respecto de las otras medidas de tendencia central? La mediana no se vio afectada, la moda no se vio afectada, pero sí se vio afectada la media. ¿Por qué será? Por los datos extremos, puede ser. Muy bien, la media es sensible a los datos extremos. Y si la media es sensible a los datos extremos, ¿qué va a pasar con el desvío? También porque en la base de su cálculo está la media metida allí. Entonces, por transitividad, digamos, el desvío también se ve afectado. ¿Mm? Fíjense cómo de tener 61 tenemos 77% de variación y tener 16 baja 7%. ¿Sí? Bien, toda esta parte, chicos, del ejercicio 15 y sucesivos son todos iguales casi, ¿sí? Son todos iguales, vuelve a pedir lo mismo, rango cuartílico, varianza, desvío, ¿sí? Así que lo vamos a mostrar nada más los resultados y me gustaría que ustedes hagan algún comentario respecto a los datos, ¿sí? Ya que los cálculos en todos van a ser lo mismo, ¿sí? Pero por lo menos hagan un comentario a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a retomar los datos de la factura de luz y vamos a volver a calcular todas las medidas. Perdón, vamos a calcular las medidas de variación, ¿sí? Las de tendencia central ya lo hemos calculado. Y ustedes comentan a ver qué pasa qué pueden comentar. ¿Hay algo llamativo respecto de las boletas de luz? Ahí les comparto los resultados, ¿sí? Bien, las boletas de luz iban de $11,2 a $32,2, ¿sí? Esto estaban en dólares, ¿sí? Y a ver, acá tenemos las de variación, ¿sí? Tenemos rango intercuartílico, desvío, perdón, varianza, desvío y coeficiente de variación. Y tenemos una medida importante que calcular. A ver, ya les busco el valor de la media, ¿sí? Ya les busco el valor de la media para el consumo de electricidad.
Acá está. Este es agua. 147,60 creo que es, che. Ah, bien. ¿Profe? Bueno, Sí, vamos, sí, sí, son tantas hojas acá. sí, por Bueno, entonces electricidad. vamos a interpretar con 47, 147, 147,60. ¿Sí? Ese es el de los datos por electricidad. ah, bien, Que entonces son las esto, facturas en dólares, ¿no, profe? Sí. sí. Bueno, entonces es otra serie, entonces, porque este tiene como dato máximo 32,2, ¿sí? Es otra. Bueno, creo que está mal numerado, no importa. Igual, ya calculo la media en base al, ya que tenemos el desvío y el coeficiente de variación, calculo la media, ¿sí? Sí. Este habla de agua, parece que sí, sí es de otro ejercicio. Bien, la media da 18,57, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo interpretaríamos, a ver, este lote de datos? Comentarios sobre este lote de datos. ¿Bien? Acá tienen información importante, tienen el mínimo, el máximo, la media y las de dispersión que podríamos comentar. Ah, sí, sí, este es otro lote, sí. Está mal ordenado, acá habla de agua, consumo de agua y no de electricidad. Mm. Bueno, a ver, chicos, para este lote de datos, ¿qué podríamos comentar acá sobre la Que el variación? consumo, que el consumo promedio de agua fue de 18,57 miles de litros. Muy bien, perfecto. El consumo promedio, bien, esa sería una interpretación de la medida de tendencia central. ¿Y algún comentario con las medidas de variación? ¿Consideran que hay mucha variación o poca variación entre los datos? Hay mucha variación. Mucha variación. Hay un desvío de 5.000 entre uno y otro, ¿sí? En promedio, una distancia promedio. Vamos a ver que si miramos a los datos sueltos, ¿sí? Vemos que no hay demasiada distancia, ¿no? No hay demasiada distancia respecto de la media, ¿no? Eh, entonces, sí, 15, 18, 23, 14, 19, ¿sí? La mayoría de los datos están cercanos a la media, ¿sí? O sea que hay una desviación, hay desviación, sí, obviamente que respecto a los datos extremos, ¿sí? Respecto al mínimo y al máximo, eso hace que como está elevado al cuadrado, se incremente un poco el número, ¿sí? Cuanto más alejado esté un dato de su media, como lo elevo al cuadrado, más grande va a ser ese resultado, ¿sí? Entonces, este número se debe principalmente a esos pocos datos que están alejados del dato central, pero vemos que la mayoría no se aleja demasiado, ¿sí? Por eso es que me da un desvío relativamente pequeño, ¿sí? Relativamente pequeño, menos del 30%, ¿sí? De los datos, ¿sí? Tienen una desviación muy alejada, no muy alejada, moderada, ¿sí? Moderada, no es que está muy alejado, ¿sí? Comparémoslo versus a los 78% del ejercicio anterior, donde sí, de la media que era 20 a 61, que era el dato extremo, en gran parte esa variación estaba debido a ese gran alejamiento
del 20 respecto de 61, ¿sí? Que serían casi 40, sería 41 elevado al cuadrado, ¿sí? Por eso es tan grande ese valor del coeficiente de variación, ¿sí? Bueno, Profe, entonces, ¿a partir sí. de qué porcentaje se considera que el coeficiente de variación es alto, bajo o eso? Bien, no hay en los libros un valor estimado, ¿sí? Va a depender de la naturaleza de los datos, ¿sí? Por ahí en algunos libros, ¿sí? Hablan de perdón, en algunos libros. En auditoría van a ver que cuando decían, bueno, este monto declarado en el estado contable, nosotros usábamos escala de 5%, pero era un criterio para hacer auditoría contable, que ya lo van a hacer en el último año, que decían que si los datos se desviaban más del 5%, ¿sí? Considerábamos un desvío significativo, ¿sí? Pero bueno, estaba en un contexto de auditoría. ¿Sí? ¿Qué quería decir? No sé, en el estado contable, supongamos que estaba 100.000 y yo haciendo la revisión para mí era 105.000 y no 100.000, ¿sí? Consideraba que esa variación, ¿sí? Entre uno y otro no era significativo, ¿sí? Si es que no superaba el 5%, o sea, era razonable, se hablaba de razonabilidad, ¿sí? Obviamente que ahí siempre iba comparándose dos datos nada más, ¿sí? Entre el declarado en el estado contable y el de la auditoría, ¿sí? Sin embargo, acá tenemos muchos datos. No hay en los libros algo que diga hasta acá es poca variación, acá hay mucha variación, ¿sí? ¿Cuál es el dato mínimo que vamos a tener en el coeficiente de variación? Cero, porque el dato mínimo para el desvío es cero, ¿sí? Un desvío cero significa un lote de datos constantes, ¿sí? Ese es el mínimo valor que podemos obtener. Sí podemos decir que un lote de datos es constante cuando el desvío es cero, y como es cero, cero dividido cualquier cosa, el coeficiente de variación me va a dar cero, ¿sí? Pero bueno, en algunos libros por ahí dicen si supera el 25, pero no hay una receta que diga hasta acá hay mucha variación, hasta acá hay poca variación, ¿sí? Depende del contexto, la cantidad de datos, ¿sí? También eso lo van a ver en auditoría, no es lo mismo auditar miles de pesos que millones de pesos, ahí el desvío es más tolerado, ¿sí? Algo que se aleje es más tolerado, ¿sí? Pero acá, viendo un desvío de 5 en el contexto de los datos y viendo que la mayoría está cercana a la media, podemos decir que no está tan alejado, ¿sí? Pero eso va a depender mucho del contexto, ¿sí? Bueno, y seguimos con el plato, si no, no vamos a llegar. Bien, vamos con el ejercicio 16. No sé, profe, si quiere que yo siga con el 16 ya que tengo los datos en el Excel del equipo de fútbol. Y así le dejo el que sigue para usted. Bueno, Bueno, el bueno, ejercicio dice, para las edades de cada equipo del ejercicio uno describa la forma y bueno, compare sus resultados y analice sus hallazgos. ¿Qué será la forma? ¿Qué debemos calcular para la forma? Tener en cuenta la moda media y mediana. ¿El tipo de asimetría? Muy bien, tipo de asimetría y una de las formas es a través de la comparación de la media, mediana y moda, ¿sí? Bien, vamos a ver la asimetría. ¿Y para qué me sirven las medidas de asimetría? ¿O qué me permiten ver, visualizar? El sesgo. Los sesgos. Bueno, ¿y qué serán los sesgos? ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de datos? Eso puedo ver. Muy bien, ¿dónde se concentra la mayor cantidad de datos? ¿Sí? O dónde se están alejando, ¿sí? ¿Cómo se están alejando?
del centro, ¿sí? Si es que hay sesgos, es qué tanto se está desviando de ese centro, ¿sí? Entonces vamos a calcular la asimetría. Para calcular la asimetría tenemos varias fórmulas, ¿sí? Tenemos varias fórmulas. Tenemos de Pearson. La más básica sería una regla empírica que sería comparando la media y mediana, ¿sí? Una sería la media y mediana, que es solamente válido para distribuciones unimodales, ¿sí? Comparar media y mediana es solamente válido para distribuciones unimodales. ¿Qué quiere decir esto? Que es válido solo para desviaciones unimodales. Que tienen una sola moda. Muy bien, una sola moda, ¿sí? Acá, bueno, imagínense que este está prolijo, ¿sí? Acá hay una, ¿dónde estará la moda? ¿Sí? Justo en el punto más alto, ahí está la moda, ¿sí? Este sería simetría de qué tipo será cuando los datos se concentran a la izquierda. Asimétrica hacia la derecha. Muy bien, positiva o derecha, esta es negativa o izquierda, y esto cuando todos los datos están en el centro y la media y la mediana coinciden, decimos que hay asimetría cero, o sea, que es simétrico, ¿sí? Bueno, les decía que la forma más sencilla de calcular esto es, perdón, de analizar es comparando la media y la mediana, ¿sí? Cuando la media es menor que la mediana, ¿sí? Estamos con asimetría negativa, ¿sí? O sea, cuando la media es mayor que la mediana, o sea que acá, por acá debe estar la media y la mediana. Y acá ocurre lo contrario, la media es mayor que la mediana. Uy, ¿y acá qué será? Que coinciden, ¿sí? Y particularmente también va a estar el modo porque todos los datos están acá en el centro, ¿sí? Entonces, esta regla sirve solo cuando tienen distribución unimodal. Si tuvieran bimodal ya no sirve, ¿sí? Una bimodal, ¿cómo sería? Más o menos así podría ser, ¿sí? Acá están las dos modas, ¿sí? Bien. Entonces, utilicemos esta primera regla y veamos qué podemos concluir del lote de datos. ¿Qué tipo de asimetría tendrá? Y ahí les comparto los datos. Y necesitamos comparar media y mediana nada más. Acá tenemos media y mediana. Lo voy a marcar con azul. Con esta primera regla, que es una regla empírica, por lo tanto puede fallar, es una regla empírica, no es algo formal, ¿sí? Podemos aplicar la regla, sí, porque la distribución es unimodal, ¿sí? La moda es 24 para ambos casos y es única. Bien, ¿qué tipo de asimetría tendrá entonces? Con este primer criterio, que es una regla empírica, La simetría hacia la izquierda. bien, veamos, ¿sí? Si la media es mayor que perdón, si la mediana es mayor que la media, es negativa, ¿sí? Entonces, para el caso de Argentina es negativa y para el caso de Francia es positiva, ¿sí? Entonces, vamos a agregar la asimetría. Vamos a poner regla empírica, que es la menos potente, ¿sí? Es simplemente comparando media y mediana. Acá la asimetría es positiva. Bueno, no, al revés. Negativa. Oh, no, se me activa la fórmula con el menos. Vamos a poner negativa y positiva, ¿sí? Bien, esa es la primera. Luego tenemos algo ya más formales, ¿sí? Ya no es una simple comparación. Vamos con el coeficiente de Pearson, ¿sí? Pearson, en el fondo sí ocupa esta relación empírica, pero bueno, la formaliza un poco más a través de una fórmula y dice la media menos la mediana dividido el desvío. Tres veces, ¿sí? Tres veces esa diferencia entre la media menos la mediana dividido el desvío.
Aquí en las asimetrías me interesa más que nada el signo, ¿sí? Me interesa el signo. Y fíjense que media menos mediana ya es algo que de la regla empírica ya tenemos algo de información, ¿sí? Entonces hagamos este cálculo, ¿sí? Sería 3 veces la media, perdón, 3 veces la distancia de la media respecto a la mediana dividido el desvío estándar, ¿sí? Entonces vamos a tener 3 por la media, que lo tenemos acá arriba, menos la mediana, ¿sí? Y todo esto dividido el desvío, que me pide acá, un paréntesis más, acá. Y me da menos, ¿sí? Y acá más, ¿sí? Fíjense que acá, con la simple comparación, coincidimos en los signos, ¿sí? Negativo, positivo, y acá da lo mismo, ¿sí? Acá dice asimetría. A ver, ahí está, asimetría. Bien, otra regla, perdón, aparte de la regla empírica y del coeficiente de Pearson, también tenemos el de Bowley, ¿sí? El de asimetría de Bowley, ¿sí? Lo que va a hacer es comparar los posicionamientos, ¿sí? Cuartil 3 menos cuartil 2. Y lo va a restar del cuartil 2 menos 1. Quiere ver dónde hay más datos centrados, si a la derecha o a la izquierda, ¿sí? O sea que quiere analizar lo mismo, ¿sí? La asimetría. Acá sí un poquito más larga, ¿sí? Entonces, asimetría por Bowley, no, por Bowley, ¿sí? Va a ser, este sí es más largo, cuartil 3 menos cuartil 2. Y esto, cuartil 3 menos cuartil 2 menos cuartil 2 menos cuartil 1. ¿Sí? Ese va a ser nuestro numerador, ¿sí? Numerador. Acá abajo voy a escribir el denominador, ¿sí? El denominador es lo mismo, pero en vez de menos va a ir la suma. O sea que va a ser cuartil 3 menos cuartil 2 tal. Y acá lo único que vamos a cambiar es este. En vez de menos es más, ¿sí? Bien, entonces, ¿y quién es el cuartil 2? No lo hemos calculado, pero ¿qué sabemos del cuartil 2? O sea, porque acá tenemos como información cuartil 1 y cuartil 3, el cuartil 2 no lo tenemos, pero ¿qué sabemos del cuartil 2? Es la mediana acá, ¿no? Muy bien, es la mediana. Entonces ya tenemos, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo en dos partes, ¿sí? Primero voy a calcular el numerador, luego el denominador y luego hacemos el cociente, ¿sí? Para que sea acá prolijo y no nos hagamos lío con tantos paréntesis que me va a pedir el Excel, ¿sí? Entonces vamos con el numerador. El numerador dice cuartil 3, que lo tengo acá arriba, menos cuartil 2, que para mí es la mediana, ¿sí? Menos cuartil 2, o sea, la mediana, menos el cuartil 1. Ahí obtuve el numerador nada más, ¿sí? Vamos con el denominador. Lo voy a copiar a la fórmula y le voy a cambiar el signo nada más. En vez de menos, le voy a cambiar por el más. ¿Sí? Ahí está. Esto lo único que hago es cambiarle por el más. ¿Sí? Y bueno, ya sé qué signo va a tener, ¿sí? ¿Qué signo va a tener acá? 2 dividido 10, ¿qué me va a dar? Pucha, acá, ¿sí? El signo fue positivo, ¿sí? Fíjense que acá ha cambiado, ¿sí? El criterio. Acá veníamos con asimetría negativa, pero tampoco es que estaba muy, muy asimétrica negativa, ¿no? Está casi cero. Cero es simétrico, ¿sí? Bajo el criterio de los posicionamientos nos da positivo, pero tampoco que es una simetría positiva muy, muy sesgada a la derecha, ¿sí? Es apenitas, ¿sí? Entonces acá fíjense que acá hay un cambio de criterio, ¿sí? O sea, por criterio digo conclusión, ¿sí? Con el criterio de Bowley, ¿sí? Y acá vamos a hacer lo mismo y vamos. Y acá sí o sí me tiene que dar positivo porque, bueno, si me daba positivo,
y era bueno, acá interesa el signo, así que ahí está, ¿sí? Acá para Francia se sigue manteniendo, ¿sí? En cambio acá era negativo, pero no estaba muy alejado del cero, así que acá hubo un cambio de criterio, ¿sí? Esto puede pasar, ¿sí? No hay ningún problema. Eh, y por último, no, ahí está, están las tres medidas, ¿sí? Por regla empírica, por Pearson y por Bowley, ¿sí? Y ahora, ¿con cuál nos quedamos? ¿Es positivo o negativo Argentina? ¿Qué piensan? ¿Qué podríamos hacer? En Francia no hay duda, los tres me dicen es positivo, ¿sí? En Argentina me dicen dos negativo, uno positivo. Y negativo, ¿no? Negativo, bueno. Un criterio, ¿sí? Es contar cuántos datos hay por debajo de la media, ¿sí? 27,81. Para el caso de Argentina están los datos ordenados. Por debajo de la media, ¿cuántos datos tendré? 5. Y por encima de la media tengo 6. Por lo tanto, hay más datos a la derecha, ¿sí? Prevalece el criterio de lo negativo, ¿sí? Pearson de estos tres es el más potente, ¿sí? Pearson es el más potente, ¿sí? Porque tiene en cuenta la distancia de los datos. En cambio, Bowley tiene en cuenta el posicionamiento de los datos. Y en el fondo, la regla empírica, bueno, es el numerador de Pearson, o sea que en definitiva deben coincidir, ¿sí? Porque en esta fórmula, como el desvío siempre es positivo, porque es la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado, eso no me va a dar el signo, ¿sí? El signo me lo da el numerador, o sea que entre la regla empírica y Pearson no debería haber cambio en el criterio, ¿sí? En- Entonces, sí, una forma, sí, que está basada en la regla empírica es cuántos datos están por debajo de la media y cuántos por encima, ¿sí? Como habían 6 datos por encima de la media, hay más datos a la derecha de la media que a la izquierda. Entonces, la simetría es negativa, ¿sí? Entonces, vamos a tomar a Pearson, que es el más potente porque tiene en cuenta las distancias, en cambio Bowley tiene en cuenta los posicionamientos y ambos criterios van a diferir si es que están muy cerca de cero, ¿sí? Ahora, si es una simetría muy marcada a la izquierda, todos los criterios me van a dar lo mismo, ¿sí? Bueno, esto es lo que me pide entonces este ejercicio, ¿sí? Podríamos decir que para el caso de Argentina es casi, ¿no? Un poquito cercano a la simetría, porque esta simetría es cero. Tengo menos 0,1, o sea, un poquito sesgado a la izquierda, pero casi simétrico. ¿M? Casi simétrico. Bien, ¿alguna duda con estas tres medidas de asimetría? Profe, si en el parcial me piden determinar la simetría, ¿debería ser las tres o ir por Pearson directamente? Eh, y si no te dicen, podés calcular Pearson, que es el más potente, salvo que te digan calcular de Bowley, pero yo iría por el más potente, que es el de Pearson. Bien, profe, gracias. ¿Sí? Bien. Eh, Profe, acá se incluye la kurtosis también, profe, porque dice calcule la forma, usualmente los dos son, porque el ejercicio creo que dice describa la forma, ¿sí? Podemos introducir kurtosis también entonces, o lo dejamos para más adelante. Creo que Por acá el Estamos tiempo, bien. capaz que vamos a tener que dejar un poquito adelante. ¿Qué te Bueno, parece? perfecto. Listo entonces. Ahora sí, Vamos. le doy la palabra. profe, disculpe, ¿el coeficiente de asimetría basado en los momentos también se toma? Eh, Cristian, Sí, capaz que más adelante te piden todo eso, ¿no?
en otro ejercicio, no sé si te acordás, en base a los momentos, creo que está más Ah, sí, mi adelante. momento es más adelante. Sí, sí, Y sí, sí. fíjate que en el 23 tenés cociente de asimetría de Bowley, basada en los momentos, basada en los rangos, para datos agrupados y para datos sin agrupar. Entonces, por ahí después ya lo volvemos a rever cuando estemos allí, ¿te parece? Claro. No, sí, 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 el otro lo vamos a profundizar, los otros. El de Está momentos bien, y cursos ahí, y tal. bueno, está muy bien, está muy completo. Es la gráfica y está muy bien la aclaración que le hiciste de Pearson, y que, bueno, en este caso Argentina es casi simétrico, un poquito hacia la izquierda sería si hacen la gráfica, ¿no? Pero bueno, está re bien eso, ¿sí? Bien. Hasta ahí creo que Entonces, con este, es igual que en el suficiente. 17, sí, para ese Bien. punto, digamos, ¿no? Porque después Ujú. igual va a especificar un poco más. El 17, usando los datos del ejercicio 7, describa la forma. También está pidiendo allí el caso ese de Bitcoin, chicos, si se acuerdan, ¿sí? De Ya este lo pongo. ejercicio. A ver, era el ejercicio 17 usándolo. Los datos, sí. Ujú. Sí, creo que hay un cambio de número nada más, pero sí, este es el lote de datos que pertenece. Sí, Ahí esperemos está. que sacó con la guía descriptiva de este, que yo me Sí, acuerdo, sí, sí, acá debería ¿ves? decir 7 y no 6. Sí, sí, no, 7, 12, ¿verdad? Tenemos la media, ya teníamos el dato de la mediana, el modo, el rango medio y el eje medio. ¿Qué tenemos que comparar para hacer, ver, ¿no es cierto?, si tenemos sesgo positivo o derecho o al revés? Tenemos que comparar estos dos indicadores, que son la media y la mediana, ¿sí? En este caso, fíjense, creo que acá tenemos el de Bitcoin, me da que la media es mayor que la mediana, ¿sí? El de Bitcoin, si ustedes se acuerdan, creo que es 20.000, la media es 20.448,81 versus la mediana, Ah, que no, es no, no. 14.000. No sé si querés que lo vamos Sí, sí, sí. escribiendo, ya Sí, sí, no, ponemos no, sí, este era otro. Ahí, le comparo entonces. Justo tenía ahí los datos, ya lo pongo. también, no, Ya lo pongo. Sí, yo decía esto no. claro, por ahí hay algunos que pasaron la media, pero bueno, Sí, ahí está de Bitcoin y SP. Bitcoin, de Bitcoin. Dijimos, ¿no? En Bitcoin, la media, 20.448,81 versus, tenemos la mediana, que es catorce No, mil creo que es, a ver, sí, 14.600. 14.668,495. Entonces, la media, si ustedes se fijan, la media es mayor que la mediana, ¿sí? Por lo tanto, en ese caso, ¿cómo sería la simetría? Si la media es mayor que la mediana, ¿cómo sería? A ver, una simetría ¿dónde? Hacia la derecha o positiva, ¿sí? Porque esos son los dos indicadores que teníamos que comparar. ¿Qué otra cosa más tendremos que tener en cuenta acá? ¿Recuerdan este ejercicio? Y te mandamos acá cómo me daba el coeficiente de variación en este caso, cómo era 87,91 y en el otro era de cuánto, de 28,09. ¿Qué podemos decir con respecto a la variabilidad? ¿Se acuerdan que nos pedían en el ejercicio, la primera parte de este ejercicio, quién era más variable? ¿Se acuerdan o no?
En este caso, ¿quién sería más variable? ¿Quién sería? Los Bitcoin, Bitcoin, ¿no? claro. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasaría con variable? Si es más variable, ¿me conviene invertir o no me conviene invertir? ¿Me conviene en este o en este? ¿En cuál será? Analizamos eso, profe Pinto, sí, ¿no? Sí, analicemos, sí, sí, sí. Y lo Sí, van a sí, ver lo en vimos, ¿no? financiera el año que viene. Claro, a ver, ya que lo tenemos acá a los datos. Si quieren, ahí les muestro los datos, acá más arribita, y piensen ustedes, si tendrían que invertir, ¿dónde invertirían? ¿Me conviene este Bitcoin? ¿Me conviene este o me conviene este? En el Bitcoin. ¿Ah? Bitcoin, En el dice Bitcoin. Agustín. Bueno, vamos uno con Bitcoin. El resto van Porque puedo ganar despiertos, más también. ¿O cómo? están ¿O no, dormidos. Cristian? Bueno, pero igual, a ver, participe el resto. A ver, vamos. No quiere invertir. Ahora, Aversión al riesgo. atención al riesgo. Y a ver, ¿ustedes invertirían en algo que es muy variable? No, profe, sería más peligroso que no. Claro, claro que sí. Sería más peligroso. Tendría que ser en algo que sea menos variable. ¿Te parece o no? Luciano es, ¿no? ¿O quién es? ¿Quién me está hablando? Luciano. Sí, si no sé. Sí, Sí, igual, Luciano. profe, yo sí invertiría en Bitcoin, la verdad. Por más que sea más variable, una de esas tengo suerte y yo me va Claro, mejor. se puede ganar más. Hay más posibilidad de ganar más. Claro. Cristian, ¿qué decís? ¿Mm? Se vuelve una lotería cuanto es muy variable, ¿sí? Por eso dijo, si tengo suerte. Ahí usó muy bien el La término. lotería. Mm, bueno, No la jugamos más, profe. ah, no escucho So- bien. ¿Vos escuchás, somos más Cristian? jugados. A Estamos jugar. más jugados con qué, con Bitcoin. Sí, y sí, pues. ¿Mm? Bueno, vamos entonces a las medidas que estábamos analizando hace rato, porque si no, no vamos a empezar a charlar. Bueno, a ver, entonces, en este caso, tenemos que comparar las formas, ¿sí? Y comparamos ¿qué? La media con la mediana. En este caso, ¿cómo tenemos? Que la media es mayor que la mediana, por lo tanto, ¿cómo es la simetría? La simetría ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ¿sí? En el caso de Bitcoin. Y en el otro caso, en ese IP, tenemos la media de cuánto es. 3.476 y la mediana de cuánto es. 3.495,46. No, a ver, ahí creo que hay ¿Sí? una corrección ahí. No, sí, Por, 3.495, está sí, bien, está está bien, bien. está bien, está bien, está bien, está bien, yo estoy hablando. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? La media sería menor, ¿sí? Que la mediana. Por lo tanto, la simetría es hacia la izquierda, ¿sí? En este caso. Bueno, las gráficas ya las saben hacer, porque puede ser que por ahí les puedan pedir la gráfica. Y como decía el profe, recordando lo que decía el profe Pinto, tener en cuenta de graficar los tres indicadores, media, mediana, modo, ¿sí? Dentro de la gráfica. ¿No? Bueno, eso con respecto a este ejercicio. Este es el 17, ¿no? El 17. Sí, El 18, ¿querés que lo veamos? Profe, yo lo veo, no sé, si no vamos rapidito con sí, no, eso, sí, sí. No, páselo. porque así vamos a El 18 es usando los datos de la eh, factura de luz. sí, Bueno, también te ahí pide ya lo lo mismo. busco.
a la factura de luz. Hace rato lo quería buscar y no lo encontraba, pero ya lo encontré. Pero O si lo quiere proyectar usted, profe, no hay problema. bueno, en este Porque eran caso, 50 chicos, datos, sí me acuerdo que lo hicimos ese, pero no, no en sé si... este caso, chicos, tenemos, lo veamos en forma oral, que la media es menor que la mediana. Por lo tanto, un sesgo negativo hacia la izquierda. Eso lo pueden hacer tranquilamente, Cristian, porque Sí, ya así vamos con el gráfico de caja y sesgo, porque ese bien, perdón, el resumen de 5 números, porque ese sí a veces se lo piden, te diré, ¿no? Y si no, bien, este bien, que bien. sigue, ¿no? Sí, Bueno, bueno. resumen de 5 números. Sí, ahí tenemos que usar los 5 datos. Sí, hay proyecto, profe, pero no sé por qué no tengo eh, las otras medidas. Tengo las de variación, pero no encuentro las de central. Pero si no lo agregamos acá, ¿cuánto es la media, profe? Ahí, ¿de qué? De ejercicio, número, para. Sí, el de la factura de luz de las 50, este sí está bien. Porque son los Bien, 50. de esta factura ahí. La media es 147,60. Bien. Bueno, ¿qué más te falta ahí? No sé si Y querés la la media. mediana. La media es 147,60. La mediana, 148,33. Bien. El modo, 152. Bueno, ya tenés el valor del cuartil 1, del cuartil 3 también lo tenés. Del eje medio, no sé si querés el del eje medio, decime. No, ahí está bien, profe, porque ya ahí los chicos ya se van a dar cuenta con Sí, esto qué tipo de en este forma. caso. Sí. ¿Qué ejercicio ese, profe? El Ese de 18, el 18. que pide la forma, ¿sí? La forma, pero con la regla empírica nada más, por esa regla de comparación de media y mediana. ¿Cómo será? ¿Simetría positiva o negativa? Un sesgo negativo, ¿no? Bien, ¿y qué querrá decir que es negativo entonces? ¿Tiene la simetría hacia la derecha? La simetría, si la simetría es negativa, No, a la izquierda, a ¿qué la quiere izquierda. decir? Claro, Mayor cantidad de ¿sí? datos se concentra a la derecha. A la derecha. Ujú. O sea, la mayoría de las facturas son superiores a 147,60, ¿sí? Bueno, con el de las facturas. Bien, profe, ¿usted quiere seguir con el siguiente, el 19, o sigo yo? Bien, el 19 sigue con Bitcoin y SP, así que vamos con el Excel. El 19 sigue, ¿no? Que dice Sí, números, el número de 5 números. ¿Sí? ¿sí?
usando los datos de consumo de las cotizaciones del ejercicio 7, ¿sí? Entonces, usando esos datos, tenemos que hacer el resumen de 5 números, que el resumen de 5 números, nosotros describimos 5 datos o usamos 5 datos, ¿sí? En un formato resumido, ¿sí? Y bueno, ¿qué datos vamos a usar? El X mínimo, el X máximo, el cuartil 1, el cuartil 3 y la mediana. Esos son los datos que vamos a usar para sacar el resumen de 5 números. Bueno, esto nos va a dar una mejor idea, este resumen de 5 números nos va a dar una mejor idea de la distribución, ¿sí? Bueno, para hacer este gráfico de casticejo, acá el profesor ya eh, puso todos los datos. ¿Qué es lo que yo voy a necesitar para hacer esa caja, digamos, ¿no? Primero voy a hacer un rectángulo cuya longitud va a ser entre el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿sí? Ahí con ese le vamos a dar la longitud, cuya longitud, que es la distancia, va a estar en lo que es el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿sí? Luego trazamos una línea divisoria, que esa va a ser el valor de la mediana. Yo creo que por ahí, ¿de cuánto era la mediana en este caso? ¿Sí? Y luego vamos a trazar una línea hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿sí? Acá en el centro, que tiene que coincidir con el valor del X mínimo y el X máximo, ¿sí? Bien. Y ahí ya tendríamos digamos, nuestra caja C, ¿sí? La gráfica de caja C. Bueno, por ahí no debe estar tan perfecta porque, bueno, uno no tiene, ¿no? Pero esta es la idea. Ustedes seguramente ya le vamos a compartir la solución y ya. Profe Pinto, ¿quiere agregar algo más? No, es justo que no tengo el dibujo no sé si usted lo tiene a mano, parece que lo estaba haciendo en la pizarra. Y sí, no lo tengo a mano, por eso no te lo estoy Ah, ya lo sí, busqué, ¿sí? Espérate que lo sí, sí, busque, sí. pero Sí, y si no, lo hacemos, y de paso, bueno, les digo, un segundo, ¿dónde pueden hacer estas gráficas? Obviamente que ustedes lo tienen que aprender a hacer a mano, ¿sí? Y, ya les digo, ¿sí? Tienen muchas páginas para poder hacer estos dibujos, ¿sí? Ya les comparto algunas, ¿sí? Este gráfico se llama Boxplot, ¿sí? A ver, Boxplot. Box era el apellido de justo de quien lo hizo, ¿sí? Y justo su apellido coincidía que tenía por apellido Caja, ¿sí? Box, ¿sí? Así que bueno, en honor a él, que lleva el nombre Boxplot, ¿sí? Eh, bueno, y ahí ya les comparto, ¿sí? Un segundito, que se está abriendo un graficador, ¿sí? Un graficador gratis, ¿sí? Lo pueden descargar, es gratuito para estudiantes, se llama InfoStat, igual ahí ya van a ver el nombre. Ahí está, ya se terminó de cargar, ¿sí? Es
un software que les puede ayudar mucho para estudiar, así que cuando van a archivo y ponen nueva tabla, ¿sí? Se abre un cuadro de Excel, es lo mismo que Excel, ¿sí? Y ustedes allí cargan los datos, ¿sí? Como yo ya los tengo en Excel, lo que voy a hacer es copiar y pegar, ¿sí? Y acá voy a eliminar esta columna perdón, esta fila porque no es nada, ¿sí? Y esto era Bitcoin, pucha, fue la T. Y este es SPS, perdón, SIP 500, ¿sí? No sé si se está viendo bien, chicos. Sí se ¿Se ve, ve profe. bien? Bueno, aquí en la pestaña gráficos, justo tienen gráfico de caja o box plot, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a graficar uno primero. Acá dice que los datos se están interpretando como datos, ¿sí? Entonces vamos a cambiar datos a las comas, claro, lo está interpretando como un dato categórico y es real. No, no transformado a todos. Bueno, entonces ya lo paso en el Excel, perdón, un segundito, y lo pego de nuevo. Está reconociendo. Entonces, el tipo de dato. Ahí está. Ahora sí lo interpreta como número, lo estaba interpretando como texto, ¿sí? Vamos a graficar el Bitcoin, ¿sí? Aparece acá en una caja a la izquierda la variable y a la derecha cuál es la variable que quiero dibujar, ¿sí? Pongo a aceptar y me lo dibuja, ¿sí? Y acá, como muy bien mencionaba la profe Liliana, ¿sí? La caja está en el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿sí? A ver, voy a hacerlo lo más grande posible. Bueno, no, ahí, ahí está, ¿sí? Entonces el bigote va desde el X mínimo hasta el cuartil 1, ¿sí? Luego empieza la caja, ¿sí? Cuartil 3 está aquí y se va hasta el perdón, cuartil 1 y se va hasta el cuartil 3. Ahí termina la caja, ¿sí? Y desde el cuartil 3 hasta el dato máximo va el otro bigote, ¿sí? O el brazo también, bigote o brazo. Lo que va a partir la caja a la mitad es la mediana, ¿sí? Que es esta, ¿sí? Y acá este software marca con un puntito la media, pero eso no es obligatorio, ¿sí? Ese no es parte de los 5 números, sino tendríamos 6, ¿sí? La media no es parte de ese gráfico, nada más que el software lo marca, ¿sí? Bien, entonces acá estaría para Bitcoin, ¿sí? Para Bitcoin. Ahora vamos a ver eh, el de SIP. Acá los datos, vamos a Profe, graficar. Sí, bueno, profe, ¿sabes qué? Me olvidé de decirle, ahí que sí, aprovechando que tenés la gráfica, ¿te acordás que sí, hicimos lo de forma hace rato? Y si a sí. ellos le hubieran pedido hacer el de forma para este ejercicio de Bitcoin, podemos decir cómo es la asimetría en este Bien, ¿cómo caso. es la simetría, chicos? Ay, lástima que este gráfico no se puede hacer más grande. Pero se está viendo, ¿no, No, chicos? sí, se ¿Se puede ve ver bien? bien. Saco la distancia de acá, fíjense en acá y fíjense en esta distancia. Entonces, ¿qué tipo de asimetría sería? Yo creo que de esto no le pidieron hacer la asimetría, ¿no, Cristian? No, 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 no. no. Pero si lo hubieran pedido, tiene que coincidir la asimetría con la gráfica de caja y sesgo. Simétrico ¿Ves? hacia la derecha. Está Bien. bien, ¿ves? ¿Cómo Y nos si damos tuvieran, cuenta de eso en la gráfica? La mayor cantidad de datos se concentran a la izquierda.
y por la media y la mediana, digamos. La mediana en este caso es más chica que la media. Bien, ¿sí? Otra forma de darnos cuenta es con el bigote, ¿sí? Hacia dónde se va el bigote más largo, ¿sí? El bigote me estaría dando, ¿sí? Recuerden que como este está construido con los cuartiles, en definitiva, ¿sí? El rango intercuartílico es la caja, y entre el cuartil 3 y el cuartil 4, que en realidad sería la terminación de los datos, tenemos el 25%, que sería el bigote de la derecha o superior, ¿sí? Sería este bigote. Acá tenemos menos concentración de datos, los datos son más dispersos que en el bigote inicial, ¿sí? Que es entre el mínimo y el cuartil 1, ¿sí? Por eso, por eso es que acá en este pequeño espacio, en esta pequeña distancia, está concentrado el 25% de los datos, ¿sí? En la caja está el 50, pero la mediana me parte también 25 de la caja y 25 de la caja. Y el otro 25 está acá. Entonces, como el bigote es largo hacia la derecha, allí hay asimetría porque hay poca cantidad de datos, ¿sí? Entonces, la asimetría es positiva y la concentración de datos está a la izquierda, ¿sí? Fíjense que el gráfico de Boxplot tiene la potencialidad de compararse, ¿sí? Fíjense que lo que está en amarillo es Bitcoin y lo que está en color verde, verde muy bajito, es SIP 500, ¿sí? Que muestra muy poca variación porque los datos estaban más o menos cercanos entre sí, ¿sí? Entonces, volvemos a repetir, los 5 números son dato mínimo, cuartil 1, mediana, cuartil 3 y dato máximo, ¿sí? Y a partir de esos 5 datos los dibujamos. La media no es parte de la gráfica, se la puede colocar, no hay problema, pero no es parte de los 5 números. Por ahí si en el ejercicio le piden los 5 números, la media no es, ¿sí? Porque esto es un gráfico con las medidas de posicionamiento. Pero marcar la media con ese puntito ayuda a ver el tipo de asimetría. Y si no, mirando los bigotes, ¿sí? Mirando los bigotes. Bien, ¿alguna Profe, duda con este gráfico? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que necesitemos repasar? esta caja puede ocupar casi todo el bigote, digamos, puede ocupar todo el gráfico o puede ocupar nada, que no, eso depende de la medida de variabilidad. Claro, va a depender del lote de datos, puede comportarse de muchas maneras, ¿sí? Esto. Incluso puede ser una caja tan muy chiquitita que implicaría que hay como casi, los datos centrales son casi constantes, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Supongamos que un lote de datos donde sus datos centrales son casi constantes, ¿sí? Tendríamos una caja muy chiquitita, ¿sí? Vamos a tener bigotes. De esta Eso es. forma, puede ser muy poca variación en los extremos, casi todos son datos centrales, ¿sí? Puede no haber bigotes porque el dato mínimo coincide con el cuartil 1 en casos extremos, ¿sí? Solo va a tener o un solo bigote a la derecha o un solo bigote a la izquierda, ¿sí? No hay problema. Si el cuartil 1 coincide con el dato mínimo y es bigote y caja a la vez, ¿sí? No hay problema con eso. Eso Depende de es los datos. si le afecta las medidas de variabilidad. No, porque es de posicionamiento, ¿sí? Sí. Este gráfico está con el dato mínimo, mediana, cuartiles, es un gráfico con las medidas de posicionamiento. Por lo tanto, eh, yo por medidas de variabilidad estoy entendiéndolo al desvío, ¿no? O no sé a qué estaba haciendo referencia, perdón, Agustín. No, sí, le iba a preguntar cómo le afectan las medidas de posición y las medidas de variabilidad a la caja. Bien, como esta caja está graficado con medidas de posicionamiento, que los datos sean más grandes, más chicos, no afectaría en sí la distancia del dato, ¿m? Porque sí afectaría a la media y a la varianza. Pero obviamente que si yo agrego más datos o tengo menos datos, sí los datos van a cambiar de posición, ¿sí? Los datos van a cambiar de posición. Y en ese cambiar de posición
La caja sí se va a ver afectado porque el posicionamiento de cada uno de los datos sí va a cambiar, ¿sí? Pero recuerden que acá en la caja únicamente estamos analizando esos 5 datos nada más, no otra cosa, ¿sí? Sí, acá ver la variabilidad podemos verlo en términos de concentración. Acá está el 50%, acá el 25, ¿sí? Pero para un análisis más fino, ¿sí? Acá está el 50%, acá está el 25%. Para un análisis más fino, ahí sí voy directamente a la media y desvío, ¿sí? La Ah, ventaja bien, de este entonces, gráfico es que me permite comparar, ¿sí? claro, la medida de variabilidad no afectaría entonces a la caja, solo las de posición. Si es que, claro, porque como vimos en ese ejemplo de serie de datos buenos y serie de datos malos, las de posicionamiento seguían igual, que el dato máximo, ¿sí? Solo cambiaba cuál dato, el máximo, ahí sí iba a cambiar porque está afectándose el posicionamiento del último dato. O sea que te iba a dar algo así, ¿sí? Supongamos, ¿no? Esto está haciendo a mano alzada. Como el único dato que cambiaba era la posición del último dato, que era 61, te iba a dar lo mismo, ¿sí? Te iba a dar lo mismo todo lo otro, la mediana, cuartil uno, dato mínimo, y lo único que iba a cambiar el dato máximo, ¿sí? Ahí sí afectaba, ¿por qué? Porque el último dato justamente era el máximo. Pero si hubiese sido 61 en ambos casos y lo único que cambiaba era un dato antes del 61, las dos gráficas te iban a dar igual, ¿sí? Porque la Sí. posición no cambia, ¿sí? Recuerden, a ver, por ejemplo, tengo el 3, el 5, el 7 y el 9, por ejemplo, ¿sí? Bueno, pongamos uno más. Aquí, por ejemplo, si el 9 cambia a 8, la posición del dato mínimo y el dato máximo siguen siendo iguales, ¿sí? Y la mediana sigue siendo 7, que esto yo lo cambie a 10, a 8, no hay ningún problema, los posicionamientos siguen siendo iguales, ¿sí? 7, 10, las posiciones siguen siendo iguales. Ahora, si lo que me afecta es la posición, ¿sí? En este caso, el dato máximo, ¿sí? Si yo lo cambiara a 13, ¿sí? Si bien sigue siendo la posición de dato máximo, pero como el bigote marca distancia para el mínimo y máximo, y sí voy a extender el bigote, ¿sí? Pero la mediana, o sea, el término de la posición sigue inalterado, ¿sí? O sea que hay más chances de que cambie cuando altere el mínimo y el máximo, eso sí, porque el bigote inicia y termina en el dato máximo y mínimo. Luego, si es que se agregan más datos, menos datos recién, va a cambiar las posiciones del centro, ¿sí? Las posiciones del centro. Bueno, y acá, perdón, le podemos poner el nombre, ¿sí? Acá está el mínimo y acá el máximo. Otra ventaja de esta gráfica es que se la puede hacer horizontal o vertical, ¿sí? También otra ventaja. Bien, ¿alguna duda, chicos, con esto? No, perfecto, entonces el máximo, los valores extremos me cambian completamente la caja, ¿no? Entonces, Claro, si cambia el dato mínimo, cambia el dato máximo, sí, porque la extensión de la gráfica va a cambiar, ¿sí? Salvo, espera, voy a buscar una cuestión en el apunte teórico, quiero ver si ven los dos tipos de boxplot o un solo tipo. Un segundito, voy a ver qué les han mostrado ustedes en teoría, ¿sí? Ah, no, ya empezaron con bivariado en teoría. ¿Qué fue lo último que han visto en teoría? Estamos. Sí, sí, variado, creo. la recta de Ah, ya están con regresión lineal, bivariado. sí, sería el último. Suma de cuadrados. Bien. Bueno, bueno, perfecto. Sí, sí. No, han visto un solo tipo de boxplot. Luego esto sí se puede modificar, pero em, creo que con esto es suficiente, ¿sí? Por lo que veo en teoría ven este nada más, no ven el modificado, así que
es súper sencillo, es ubicar estos 5 datos y graficarlos. ¿Sí? Por eso se llama resumen de 5 números y el gráfico del resumen de 5 números sería el box plot. ¿Sí? El box plot. Bueno. ¿Alguna duda, consulta con este ejercicio? ¿Vamos bien o más o menos? ¿Cómo vamos con esto? Vamos bien, pero paso con el tiempo, profe. A ver. Fíjense que con el gráfico era mucho mejor esto, ¿no? Que la profe preguntó, ¿dónde invertirían? Mostrando el box plot, ¿sí? Podemos ver de dónde hasta dónde van, ¿no? Los datos, ¿sí? Y ahí puedo ver esa variación, ¿sí? Esa variación que hay para Bitcoin, que es muchísima. Variación entendiéndola como rango, ¿no? Porque en el gráfico sí puedo ver el rango, porque es la distancia del mínimo y máximo. Puedo ver el rango y rango intercuartílico, ¿sí? Rango intercuartílico es la caja, si no se olvida. Y rango sería todo, de punta a punta. Entonces ahí veo, ¿sí? Que invertir en Bitcoin es riesgoso, ¿sí? Así como puedo ganar mucho, también puedo perder mucho, ¿sí? Podríamos hacer esa interpretación, ¿sí? En cambio, esta caja pequeñita me está indicando, ¿no? El rango es pequeño y pues mira, la concentración de datos se da un poquito más a la izquierda. Acá también en el de Bitcoin va a la izquierda, ¿sí? Por lo tanto, la simetría es negativa. ¿Qué quiere decir? Ganar más de la media es menos probable, ¿sí? Porque la concentración está a la izquierda, o sea, más bajo que la media, ¿sí? Si tenías una esperanza o una media de ganar tanto, que era los 24.000, bueno, en realidad es más probable que ganes menos de la media porque los datos se están concentrando a la izquierda, porque es asimetría a la derecha, ¿sí? Todas esas cosas les permite ver este gráfico de box plot, ¿sí? Concentración de los datos. En esencia, ¿sí? Eso es lo que me permite ver este gráfico, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, chicos. ¿Se entendió este gráfico, cómo lo tienen que hacer a mano? Para hacerlo a mano, sí, respeten las escalas. Yo lo hice a mano alzado, obviamente, no hacía a modo de bosquejo, ¿sí? Pero sí tienen que respetar la escala, ¿sí? Acá en el gráfico, al lado izquierdo, que está representando esto, ¿sí? De dónde hacia dónde va. ¿Sí? ¿No hay Porque la dudas, próxima clase se consultas? continúa con el TP3 o se avanza al 4. No, nos queda todavía una clase para el TP3, así que igual ya quedan poquitos, por suerte, ya queda poquito. Para el examen también va a haber una clase de repaso, todo. ¿Te repasó? Sí. Alumnos ya le avisamos si es que hay, pero de todas maneras tienen todo grabadito allí, así que ya les aviso cómo sigue la programación. Bueno, chicos, si no hay dudas, terminamos acá la clase, vamos para la grabación.